¿Se necesita un puntaje de crédito en Estados Unidos? El cliente extranjero cuando compra en Estados Unidos está comprando de inversión, no para vivir. ¿Cuáles son los tipos de préstamos que están disponibles para los extranjeros? Va a pagar los mismos impuestos en este país que si fuera un cliente local. En realidad el cliente puede comprar lo que esté disponible, no hay ningún problema con eso, no lo limitan. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar sobre las estrategias más exitosas para financiar propiedades de inversión aquí en Estados Unidos. Mi nombre es Sandra Baxter, yo soy asesora inmobiliaria internacional con una especialización en negociación en finca raíz y seré su anfitriona en este evento. Agradecemos que nos acompañen hoy y estamos súper emocionados de compartir toda esta información que es muy valiosa y que podría ayudarles a alcanzar sus objetivos de inversión aquí en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos ofrece muchísimas oportunidades para los inversionistas extranjeros y los colombianos no son la excepción. Sin embargo, financiar una propiedad en el extranjero puede presentar ciertos desafíos y muchas preguntas. Así que este webinar está específicamente diseñado para proporcionarle las herramientas y todos los conocimientos necesarios para navegar con éxito este proceso. A lo largo de esta sesión vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar sobre las opciones de financiamiento disponibles, los requisitos y la documentación, todas las estrategias de éxito y también vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas al final. Nuestro objetivo aquí es equiparlos con toda la información y con todas las estrategias necesarias para que puedan tomar decisiones informadas y para que puedan maximizar sus oportunidades de éxito aquí en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Para ayudarnos a profundizar en este tema, contamos con la presencia de un experto en la materia, en el campo de la financiación inmobiliaria, con un profundo conocimiento del mercado de aquí de Estados Unidos, específicamente de Miami, don Rubén García, que tiene 28 años de experiencia y en el mercado y en el negocio de los créditos hipotecarios. Le ha ayudado a muchísimas personas a alcanzar sus metas en este campo. Queremos que esta sesión sea lo más interactiva posible y pues no duden en poner sus preguntas en el chat. Si alguien quiere preguntar, con muchísimo gusto, al final de la sesión estaremos respondiendo sus preguntas. Y sin más preámbulos, agradecemos nuevamente su presencia y su participación. Vamos a sumergirnos en este tema y a descubrir las estrategias más exitosas para financiar propiedades de inversión aquí en Estados Unidos. Raúl, el micrófono es tuyo. Gracias Sandra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir el espacio. Sí, llevo un poquito más de 30 años en realidad haciendo préstamos hipotecarios. Nosotros somos parte de un banco. El banco está en Wisconsin, se llama Ixonia Bank y el brazo hipotecario es Novazone Mortgage. Entonces esto nos da la habilidad de poder prestar a nivel nacional. Hacemos préstamos en todo Estados Unidos y llevo trabajando con clientes internacionales cerca ya de 20 años. O sea que definitivamente me encanta siempre compartir, tener estos momentos porque así los clientes pueden aprender un poquito más de los temas y tienen por lo menos un poco de información lo más actualizada posible, ¿no? Perfecto, Raúl. Pues mira, Raúl, tenemos muchísimas preguntas, las preguntas como más comunes que nos hacen nuestros inversionistas. La primera pregunta que siempre nos hacen, ¿y es posible que un extranjero pueda obtener financiamiento para comprar propiedades de inversión aquí en Estados Unidos? Sí, Sandro, definitivamente es muy factible. O sea, el financiamiento para los clientes extranjeros es un producto que existe por más de 20 años. No es un producto nuevo. En realidad, ese tipo de producto es mucho más fácil para un cliente internacional obtener financiamiento en Estados Unidos que un mismo ciudadano americano. ¿Okay? Los bancos le dan más facilidad a este tipo de clientes porque estos clientes típicamente están entrando con unas iniciales importantes y los bancos ya basados en eso pues obviamente quieren ese tipo de inversión y le hacen la vida un poquito más fácil a este tipo de clientes cuando hacen sus inversiones.
Espectacular, Raúl. Y cuéntame, Raúl, ¿cuáles son los requisitos típicos para que un extranjero obtenga una hipoteca eh, para una propiedad de inversión aquí en los Estados Unidos? Ok, no hay problema, Sandra, me estás cambiando el nombre de Raúl a Rubén. Ah, Rubén, sí, Ok, Rubén, lo siento, Rubén. no te preocupes. Ok, los requerimientos básicamente son poco complicados. Típicamente se le va a pedir para estas personas que son empresarios, trabajan por cuenta propia, se le va a pedir una carta de su contador eh, documentando cuáles son sus ingresos. Ok, lo que ese contador nos indica en esa carta vienen siendo los ingresos de ese cliente. Se le pide como crédito una carta de referencia de su banco. Básicamente lo que queremos ver es que ese cliente haya tenido una cuenta bancaria titulada a su nombre por lo menos por 2 años. ¿Okay? Se le va a pedir su pasaporte, se le va a pedir su visa. En los países que aplican visa, hay países que no, obvio. Se les va a pedir su estado de cuenta bancario de los 2 últimos meses. Los fondos para la compra sí tienen que estar bancarizados. Y se le va a pedir un recibo de luz, teléfono o algo que muestre su nombre y su dirección de su casa primaria. Ahora, en lo que es el tema de los fondos bancarizados, estos fondos pueden estar en su país o pueden estar en Estados Unidos, no tienen que estar aquí, en otras palabras. Siempre y cuando estén bancarizados, pueden estar en su país o en realidad en cualquier otra parte del mundo, siempre y cuando estén bancarizados. Bancarizados disponibles, ¿cierto? Esos recursos deben estar ahí listicos en el banco. Esa es otra de las preguntas que tengo de mis clientes, de mis inversionistas. Tengo el dinero en un CDT, tengo el dinero en otro instrumento, tengo propiedades que debo vender. Ah. Entonces eso hay que aclararlo, ¿cierto? Sí, siempre y cuando esté bancarizado, no tenemos ningún inconveniente. Ningún inconveniente, perfecto. ¿Y qué pasa con esos inversionistas que de pronto trabajan para una empresa, que no son independientes? ¿Cuáles son esos requisitos? Si trabajan para una empresa, la diferencia básicamente en lugar de una carta de su contador sería una carta de recursos humanos de donde ellos trabajan y se le va a pedir los comprobantes de cobro de su trabajo de los últimos 60 días. Esa viene siendo la única diferencia. Es la única diferencia, muy bien. Y luego, bueno, otra pregunta que también es muy frecuente es, ¿se necesita un puntaje de crédito en Estados Unidos para que le den un crédito? No, o sea, los clientes internacionales típicamente, la mayor parte no tienen nada de crédito en Estados Unidos. El puntaje de crédito es algo que se utiliza para los clientes locales, eso no aplica a los extranjeros. Hay clientes que, por ejemplo, de años tienen alguna cuenta en un banco y a veces les dan una tarjeta de crédito y esos clientes sí tienen crédito. Eso puede ser algo bueno y puede ser algo malo. ¿Ok? Porque si tienen una buena puntuación ya con ese crédito que tienen, no tenemos problema. Pero si por algún motivo se han descuidado con esa tarjeta, han hecho pagos atrasados y tienen un mal puntuaje, pues eso sí puede ser una dificultad. ¿Ok? Entonces siempre es importante, es parte del proceso cuando estamos evaluando al cliente, siempre se le hace la pregunta que si ha tenido o tiene algún crédito establecido en Estados Unidos, ya para nosotros tener ese preámbulo y saber cómo manejar a ese cliente para evitar inconvenientes, ¿no? Claro, pues perfecto, sí. Y otra pregunta también que es muy frecuente es, ¿qué tipo de propiedades pueden financiar los extranjeros? El cliente en realidad puede financiar cualquier tipo de propiedad, o sea, puede ser una casa individual, puede ser un departamento, puede ser un multifamiliar que tenga más de una unidad. En ciertos casos también trabajamos préstamos comerciales, o sea, sitios comerciales, ese tipo de cosas los manejamos. O sea que en realidad el cliente puede comprar lo que esté disponible, no hay ningún problema con eso, no lo limitan. ¿Para vivir o también para invertir? Para vivir no, el cliente extranjero cuando compra en Estados Unidos está comprando de inversión, no para vivir. Inversión, no para vivir. Ya para vivir el cliente tuviera que estar establecido en Estados Unidos y ya de ahí es que pudiera aplicar para una propiedad como casa primaria, pero ya tuviera que estar aquí por lo menos 2 años para hacer eso. Y esa es una información súper importante. Bueno, otra de las preguntas que también nos hacen es,
¿cuáles son los tipos de préstamos que están disponibles para los extranjeros? Hay varios, o sea, hay préstamos que se documentan los ingresos, como te describí anteriormente, con los requerimientos. También hay préstamos, por ejemplo, hay personas que son jubiladas, un ejemplo, y no tienen en realidad forma de documentar ingresos. Entonces hay un producto que se puede calificar al cliente con los ingresos de la propiedad. Okay, ese cliente no tiene que mostrar ningún tipo de ingreso ni empleo. Okay, eso es básicamente un producto. Hay productos que hay intereses que son fijos a 30 años. Hay productos que los intereses son variables, o sea, son fijos por un periodo de tiempo y después de ese tiempo ellos ajustan una vez por año. Hay préstamos que tienen penalidad de pagos anticipados, hay préstamos que no. Típicamente cuando el préstamo tiene una penalidad de pagos anticipados, la tasa de interés es un poquito más favorable o los costos que va a tener ese cliente en los gastos de cierre son más favorables con penalidad que si no tuviera penalidad. Entonces, obvio que el cliente, parte del proceso es saber qué objetivo tiene con esa inversión, qué tiempo piensa tener esa inversión, y de ahí nosotros lo vamos asesorando en cuál es el mejor producto para él, ¿ok? Y siempre la idea es tratar de conseguirle la tasa más baja, la mejor tasa posible, para que ese cliente pueda tener mayor rendimiento en su inversión. Claro, y esa es una pregunta que a mí me hacen mucho. ¿Y cuál va a ser mi tasa de interés? ¿Y cuál va a ser mi cuota? Algo que no puedo contestar. No puede. La tasa de interés básicamente es algo que fluctúa, como todos sabemos. No hay una tasa fija que esté en el mercado y esta es la tasa. En este momento empiezan en un 6.8 más o menos, 6.875, y de ahí para arriba, dependiendo del programa. Y la propiedad, porque la propiedad también afecta la tasa, ¿ok? No es lo mismo que un cliente financie una propiedad, una casa regular, que si está financiando, por ejemplo, un condotel, un apartamento que es hotel y es condominio, ya el banco en esos tipos de préstamos cobra un poquito más de tasa. Okay, entonces, obvio que con la entrevista, cuando el cliente ya tiene una idea de lo que quiere comprar, ya identificó, ya Sandra le buscó la casa de sus sueños, de su inversión de sus sueños. Entonces nosotros con mucho gusto le hacemos un análisis financiero y ahí el cliente ya puede ver sus números, sus costos, sus pagos. Eso todo nosotros se lo proveemos al cliente antes de que el cliente tome una decisión. Claro, primero se escoge la propiedad y segundo hablamos con el banco. Correcto. Correcto, ok. ¿Cuánto tiempo se toma el proceso de financiamiento, Raúl? Rubén, Sandra, Rubén. Rubén, por Dios, Rubén. Ok, el proceso básicamente es de que nosotros tenemos la aplicación ya del cliente, que presentamos todo para aprobación, de que el cliente aplica a que esté cerrando, típicamente son de 30 a 45 días. Todo esto obviamente depende mucho de qué tan rápido nos responde el cliente cuando necesitamos algún artículo de ellos, algún documento. Ya la vez que estamos en contrato es obvio que si hace falta algo en ese punto es con carácter urgente, no, te lo envío la semana que viene cuando tengo un chance. Eso nos retrasa y obviamente si nos retrasa se puede retrasar el cierre y nos puede causar ciertas complicaciones. Entonces, si el cliente nos colabora, podemos cumplir entre 30 y 45 días sin ningún tipo de problema. Perfecto, Rubén. ¿Y hay impuestos adicionales o tarifas que los extranjeros deben considerar? El cliente extranjero básicamente va a pagar los mismos impuestos en este país que si fuera un cliente local. Ahora hay una diferencia. Y esto obviamente yo no soy contador, pero esto después parte del proceso que también le podemos recomendar a un contador que los asesore. Cuando un cliente extranjero financia o compra una propiedad en Estados Unidos, siempre lo debe de hacer bajo una sociedad, no de índole personal. Y el motivo de eso, uno de los motivos más grandes, es que hay un impuesto que le cargan a los inversionistas extranjeros cuando venden un inmueble en los Estados Unidos, que es el FIRPTA. ¿Ok? Entonces, si el cliente toma la propiedad de índole personal y vende esa propiedad, le hacen la retención del FIRPTA, ¿ok?
¿ok? Entonces, el cliente ya tiene que esperar que su contable le prepare sus declaraciones para que el Departamento de Hacienda o el IRS de los Estados Unidos le devuelva a ese cliente la diferencia de los impuestos que debería haber pagado, ¿ok? Y eso, imagínate, eso depende del tiempo del año que cierre. Si hay un cliente que cierra ahora en mayo, no toca hacer impuestos hasta el año que viene y tiene un dinero ahí atado innecesariamente. Entonces, si el cliente crea una sociedad que tenga por lo menos 2 socios, los porcentajes de las personas en la sociedad no importan. O sea, puede haber uno con un 99% y uno con el 1%. Y si existe eso, no le hacen esa retención. No quiere decir que el cliente no tiene que pagar impuestos cuando venda, ok, eso no es lo que estoy diciendo, pero no le hacen esa retención. Entonces, eso es uno de los beneficios, aparte de los beneficios tributarios adicionales que tiene y protección personal también que tiene ese cliente al crear una sociedad. Claro, la protección al patrimonio personal, que eso es supremamente importante. Rubén, muy bien, gracias por tu respuesta. Y Claro. Cuéntanos, ¿es necesario tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos para comprar esta propiedad de inversión acá? Es necesario tenerla ya para la aprobación del banco. Ok, sí, Es sí es necesario. Para iniciar una precalificación, no. Típicamente la forma que funciona, si el cliente no tiene una sociedad ya creada en Estados Unidos, lo cual es muy fácil de crear una sociedad en Estados Unidos no es nada complicado. Básicamente los pasos es, se crea esa sociedad, el cliente recibe sus documentos de la sociedad y recibe su número de tributación o el EIN number que le decimos aquí, y a la vez que ese cliente tenga eso en mano, puede abrir o aperturar una cuenta en Estados Unidos bajo esa sociedad que es del cliente, ¿ok? Entonces, para responderte a las preguntas, definitivamente para empezar el proceso no hace falta, pero en el transcurso del camino sí tiene que tener su cuenta establecida. Abrir su cuenta establecida acá, perfecto. Rubén, y cuéntanos, ¿cuáles son las tasas de interés típicas para un extranjero? En este momento estamos empezando a un 6.8. 6.8%. Y ahí vamos incrementando. Sí. Otra cosita que te quería comentar sobre la cuenta, los clientes no tienen que estar físicamente aquí para aperturar la cuenta, ¿ok? Ellos pueden aperturar la cuenta desde su país, si es que no pueden venir por algún motivo. Sí, eso sí resulta muy conveniente para los clientes extranjeros. Sí. Rubén, y cuéntanos, ¿qué sucede si el solicitante no puede cumplir con los pagos del préstamo? O sea, compró su propiedad, está disfrutando de ella, no sé, la está arrendando, pero de pronto se atrasa con los pagos. ¿Qué pasa? Que venda, lo más aconsejable es vender la propiedad. Obviamente va a tener buena plusvalía, y la cosa es no llegar a retrasarse. Si el cliente ve que va a tener algún problema monetario, algún problema financiero, que no vaya a poder cumplir con la propiedad, porque eso también es complicado. Si tienes una propiedad que está alquilada o debe estar alquilada, no debe haber problema en pagarla, obvio, pero cosas pasan en la vida, y si llegara ese caso, el cliente entonces vendería la propiedad. Vende la propiedad, le paga al banco y se queda con su ganancia, ¿no? Con la ganancia. Y otra de las cosas que me preguntan mucho, Rubén, es, yo quiero comprar una propiedad de inversión en Estados Unidos, pero yo no quiero andar mandando plata, yo quiero que la propiedad, la voy a rentar, pero quiero que la propiedad se pague ella sola. ¿Cuál es el consejo ahí, Rubén? Ahí, en este momento, con las tasas actuales que estamos manejando, para tener ese resultado, y obvio que esto va a variar de propiedad a propiedad, ¿ok? Pero estamos mirando aproximadamente un 40% de inicial. Ya con un 40% de inicial, el cliente va a tener ese punto de equilibrio, ¿ok? Es posible que tenga un poquito de renta positiva con ese 40%, pero obvio que eso es parte también del asesoramiento que nosotros le brindamos a los clientes. Es cuando ya se identifica una propiedad, le damos ese punto de equilibrio, le damos toda esa información para que ellos puedan tomar una decisión correcta. Una decisión informada, perfecto. Bueno, pues si alguien quiere ingresar al chat y hacernos algún tipo de pregunta adicional, algo que haya quedado en duda, con muchísimo gusto aquí está
Rubén, para contestarnos todas nuestras inquietudes. Si alguien quiere entrar al chat, aquí estamos disponibles. Rubén, ¿tienes algo más que agregar? ¿Algún otro punto que no hayamos tratado? Bueno, un punto que siempre me gusta tocar es que eh, muchas personas siempre me hacen la pregunta, bueno, Rubén, ¿qué va a pasar con los intereses? Los intereses hipotecarios estamos proyectando que van a comenzar a mejorar muy lentamente, posiblemente para final de año. ¿Ok? Entonces lo que pasa es que hay muchas personas que están esperando que esto ocurra para ellos salir a la calle y comprar propiedades. ¿Okay? Y esto es lamentable, pero el problema es que ese tipo de opinión no es muy fácil de arreglar. Ahora, ¿cuál es el tema? Las propiedades están apreciando en el área de Miami conservadoramente aproximadamente 5% anual. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos una propiedad que hoy cuesta $500,000, el año que viene debe estar entre 520 y $525,000 en apreciación. Entonces, hoy tenemos una tasa de un 6.8, un 7%, dependiendo del escenario, y quizás en un año tengamos una tasa de un 6%. ¿Ok? Esa diferencia en pago de quizás $200 mensuales no meritan uno tener que esperar a dejar de ganar $20,000 por ahorrarte 200. ¿Okay? Por ahorrarse 200. Y no solo eso, porque ¿qué pasa? Ahora no vas a tener la competencia para las propiedades que vas a tener cuando eso pase. Entonces no solamente vas a pagar los $520,000, vas a tener que, muy probable, pagar sobre oferta para ganarte la propiedad. Ese es un inconveniente que tenemos en estos momentos. Tenemos muchos compradores represados. Personas que, como tú lo estás diciendo, están esperando que baje la tasa de interés. ¿Y qué pasa? En este momento estamos en un mercado del comprador, donde todavía el comprador puede ir a quien está vendiendo la propiedad, al constructor y decir, mire, negociemos, mire, de pronto aquí y allá se puede hacer algo, pero el año que viene, cuando las tasas de interés estén bajas y tengamos todos esos compradores represados, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es cómo se va a poner el mercado, Rubén? No, definitivamente, ya lo vivimos anteriormente y fue algo un poquito complicado. Las personas estaban pagando $20,000, $30,000 por encima del valor que estaban pidiendo. Y eso, en mi opinión, yo prefiero comprar ahora. También los clientes tienen que entender que ellos pueden renegociar o refinanciar esa deuda más adelante y bajar la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, yo siempre le digo al cliente, cásate con la casa y no con la tasa, porque el cliente después ya puede refinanciar esa tasa de interés y puede bajar. Entonces ya se ha ganado su plusvalía, renegocia ese préstamo, baja su pago y continúa con su inversión. Sí, ese fue un escenario que tuvimos, digamos, por el 2000, los días de la pandemia, que era terrible, no teníamos suficiente inventario. Teníamos propiedades en las que a mí me pasó, Rubén, salía esa propiedad en el mercado el mismo día, la mostrábamos el mismo día y en la tarde ya tenía 5 o 6 ofertas, 10 ofertas, era de miedo. Increíble. Eso lo viví yo con lamentablemente muchos clientes que estaban frustrados, estresados y es complicado. Claro, y en ese momento es el momento en el que el cliente no debería estar comprando, debería estar comprando en este momento donde todavía se puede, donde todavía es un mercado del comprador, un mercado del vendedor. Totalmente. Ok, ¿hay alguna otra cosa, Rubén, que quisieras tomar? ¿Algo que nos haya quedado pendiente? Yo creo que básicamente ahí estamos. Si obviamente algunos de los que nos están escuchando desean después tener, obvio, algún tipo de conversación privada, lo que sea, con mucho gusto nos hacemos disponibles y podemos hablar con ellos. Claro, Rubén, ¿cuál es tu número telefónico para poder contactarte? Es el +1 305 281 0301. Perfecto, ¿y tu correo electrónico? R. García, ese está complicado. Es más, lo voy a poner en el chat.
Ok, por favor. Esto está un poquito complicado porque es con la compañía hipotecaria. Es largo, claro, es largo, pero Eh, es fundamental que tengamos tu información porque, Rubén, definitivamente nos has dado tantísima información de valor que realmente pues va a ayudar muchísimo a nuestros compradores, a nuestros inversionistas, especialmente los que están allá en Colombia, toda nuestra gente allá en Colombia, que ellos son los que necesitan muchísima información. Este proceso para ellos a veces parece que es como muy difícil, muy lejano, muy complicado, pero realmente no lo es tanto, ¿cierto, Raúl? no, al contrario, el proceso de verdad que no lo es. Muchos clientes nos comentan, bueno, yo pensaba que el proceso era más dificultoso, más complicado, y la realidad no, la realidad del proceso es relativamente poco complicado. A veces nosotros somos los que complicamos el tema, ¿no? Pero los bancos están muy abiertos, están disponibles a hacer préstamos y aprovechen porque obviamente especialmente Colombia, la inseguridad política que existe, eso, tú sabes, hay que tomar precauciones y proteger ese patrimonio que tanto cuesta ganarlo. Claro, Rubén, y esa es una de las razones por las que más tenemos, eh, pues es una razón desafortunada, pero es una de las razones por las que más tenemos inversionistas. En este momento, si vamos a las búsquedas de Google, por ejemplo, Colombia aparece primero eh, como las personas que están buscando invertir aquí en Estados Unidos, y existen algunas razones desafortunadas, pero es una muy buena opción para resguardar el patrimonio, para dolarizar el patrimonio. O sea, tiene múltiples ventajas. Bueno, Rubén, yo te agradezco muchísimo esta No, muchas gracias. intervención, esta ayuda, pues todos tus aportes valiosos en el tema y tu capacidad de desglosar estos conceptos complejos de manera clara y accesible para nuestros inversionistas allá en Colombia. A lo largo de este webinar hemos explorado diversas estrategias y herramientas financieras que pueden facilitarle la adquisición de propiedades aquí en el mercado estadounidense. Nuestro panelista Rubén, muchísimas gracias, ha compartido estos conocimientos tan valiosos para nuestros inversionistas colombianos. Esperamos que que la información que les proporcionamos les sea de gran utilidad y que les permita tomar decisiones informadas en sus futuros emprendimientos. Agradecemos muy sinceramente su presencia, su participación y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Sé que es media horita antes del partido de Colombia, todo el mundo está así con el partido de Colombia, así que Sí, gracias por estar acá. Sé que es un sacrificio, pero muchísimas gracias a todos. Finalmente queremos recordarle a nuestros asistentes que estaremos enviando materiales adicionales vía email con esta información, con la información de Raúl para que lo puedan contactar. Y recuerden que aquí está Sandra Baxter, su asesora inmobiliaria internacional. Cualquier pregunta la pueden dirigir a mi correo electrónico sandraquinterobaxter@gmail.com o a mi teléfono +1 305 502 5991. Gracias nuevamente por su participación. Esperamos verlos en futuros eventos. Aquí es su casa, aquí está Rubén para ayudarles, aquí estoy yo para colaborarles, así que les deseamos muchísimo éxito en todos sus proyectos de inversión y aquí con ustedes a la orden. Muchísimas gracias. no, Gracias, Rubén, gracias por tu colaboración gracias el día de Sandra. hoy. Chao. Con Sandra Baxter, invierte fácil, seguro y con confianza.